Bendiciones, hermanos. Gracias porque estamos llegando a esta última clase de nuestras 4 clases prometidas. Hoy vamos a hablar de la organización de la iglesia, o sea, la estructura y gobierno. Recordemos que estamos en nuestra clase de eclesiología. Vamos a ver en una pincelada ya por el tiempo. Así que lo primero que tenemos que decir que para esta clase hablaremos de la organización conforme a los principios bíblicos y al modelo de Cristo. Para hablar conforme a la historia o tradiciones es para otra clase. El ministerio terrenal de Jesús, primero, nos muestra una organización sencilla, mientras capacitaba a sus discípulos y los conformaba al propósito de su llamado. Si estudiamos su organización, vemos al maestro como el gran pastor, que alimenta a las ovejas, que las cuida, las guía y rescata la perniquebrada y la perdida. Había también un tesorero, el cual administraba las finanzas, ya que se requerían cubrir gastos de alimentación y traslado. Aquí vemos a los 12 en un círculo cercano, que los seguían a todos lados, todos siguiendo el propósito de su llamado. Primero habían dejado sus casas, les seguían voluntariamente, estaban aprendiendo de él porque eran sus alumnos. Tenemos y vemos aquí un círculo más íntimo, que eran 3, Pedro, Juan y Jacobo. ¿En dónde se encuentra ese panorama más claro? Cuando se apartaba Jesús con sus 3 discípulos. Lo vemos en la transfiguración, lo vemos cuando va a orar al huerto y dice dejó a los 12 allá, con los 3 se fue más adelante y Jesús se fue solo. Habían colaboradores también. Y maravillosamente vemos a mujeres colaborando en el ministerio de Jesús. Marcos 15:41 leemos, dice, Magdalena y María, la madre de Jacobo, José y Salomé, los cuales habían seguido y le servían. Muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. Ahí vemos a mujeres sirviendo al Señor. Viajaban juntas o le esperaban en su destino, siempre estaban pendientes del maestro. Leemos también en Lucas 8:3 a una mujer que se llama Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus haciendas. Hacían pequeños aportes. Si observamos cuidadosamente el modelo de Cristo, podemos ver que nunca buscó fama, lo hizo gratuitamente, voluntariamente, porque ese fue su propósito, y la Gran Comisión también es similar. Su ministerio no buscó apoyo político, hay que entender eso, no buscó apoyo político. Su misión fue dar buenas nuevas a los pobres y sanar a los quebrantados de corazón, según Lucas 4:18 e Isaías 61:1. Vemos, si estudiamos la estructura y gobierno, se analiza cómo se organiza, incluyendo el papel del liderazgo obispo o presbítero. El maestro nos enseñó que el evangelio había de ser predicado a todo el mundo. Eso lo dio
confirmado. Además, habrían pastores modelándose a él, es decir, debían de cultivar el modelo de Cristo. ¿Dónde dice eso? En San Juan 10:16. Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Él dice, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Ese es el modelo del buen pastor. No como el asalariado que ve el peligro y huye. ¿Ya? Comisionado como pastor a Pedro, aquí vemos una comisión espectacular y como modelo. Cuando empieza a preguntarle a Pedro, le dice, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Creo que estaban comiendo algo. ¿Me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. De nuevo le pregunta, ¿me amas, Pedro? Y Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis corderos. Aquí en el lenguaje cordero se debe entender como a los más jóvenes. Entonces, la motivación del pastor debe ser por amor a Cristo. Por amor a Cristo. En la iglesia primitiva vemos el siguiente texto, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Lo que agrega ahí el modelo de iglesia era que tenían el favor del pueblo y Dios traía a los que debían de ser salvos, porque admiraban el modelo de iglesia, el modelo de cristiano, y muchos querían estar ahí. Entonces a la fecha ya habían apóstoles y diáconos. Los apóstoles se dedicaban a la oración y a la predicación, los diáconos al servicio de las mesas. Dice, es decir, un servicio directo a los necesitados, una labor ejecutiva. Vamos a ver el modelo apostólico. Se organiza de manera comunitaria, jerárquica y local, centrada en la enseñanza de los apóstoles, la oración y la partición del pan en casas particulares, como decía el texto anterior. Luego se necesitan diáconos. Hechos 6:3. Buscad, hermanos, entre vosotros a 7 varones, y observemos aquí el requisito para ser diácono y servir a las mesas. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Los apóstoles dijeron eso para que los diáconos se dediquen a ese ministerio tan especial, particular y un servicio directo a la comunidad o al necesitado, porque en ese tiempo tenían a cargo a las viudas y los huérfanos. Entonces, era un trabajo directo con ellos. De hecho, el significado de diácono viene de la palabra diaconai, que es metido en el polvo. O sea, como diríamos aquí en Chile, con las botas puestas. Estaba liderada inicialmente por los apóstoles, evolucionando hacia un modelo de obispo, que son los supervisores. También tenía los presbíteros, los ancianos, y diácono, enfocado en la atención pastoral
y de los necesitados. Ese era el trabajo de los diáconos, obispos, supervisores, presbíteros, ancianos y los diáconos. En un principio se constituye a 7 diáconos, como lo habíamos dicho antes, para atender a las necesidades materiales. Y en esta parte quiero leer el requisito que hay para los obispos o supervisores. 1 Timoteo 3:1, muy conocido. Si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hay cosas que se nos pasan por alto muchas veces para ser un buen cristiano y un buen servidor de Cristo. Quiero destacar lo que olvidamos siempre, ser hospedador. Hay personas que no les gusta hospedar, no les gusta dar a otros. La prudencia y la sobriedad debe primar en un servidor de Cristo. Sobre todo, debemos aprenderlo desde alumno para ser un buen supervisor o administrador de la iglesia del Señor. Aquí, a modo de datos, vamos a leer algunas informaciones. Los padres apostólicos, después de los apóstoles vinieron los padres apostólicos en el siglo I al VIII. Ellos consolidaron la doctrina cristiana, la organización jerárquica, obispo y presbítero, y defendieron la fe contra herejías, uniendo la teología, estudiando, comparándola con la filosofía griega y romana. Se divide en ese tiempo también en vertientes orientales y occidentales. La estructura jerárquica se consolidó en una estructura organizada con el obispo como el líder local, asistido por presbíteros y diáconos. Así funcionaban ya en esa época. Vamos al dato de la Iglesia Reformada. Se basaba principalmente en un sistema presbiteriano o congregacional, donde Cristo es considerado la única cabeza de la Iglesia. Se estructuran mediante una jerarquía de asambleas local, regional y nacional, compuesto por pastores, ancianos, laicos elegidos, caracterizado por la participación activa de laicos en el gobierno eclesiástico. La estructura de gobierno consistorial es local. Dirige la congregación local, compuesto por el pastor y los ancianos presbíteros elegidos. Presbiterio regional. Varios consistorios en un área o distrito se unen para supervisar la iglesia. Asamblea General, nacional o denominacional. Nivel máximo que tratan temas de toda la denominación. Está también el gobierno democrático, aunque hay votaciones. El gobierno se basa en una búsqueda de la voluntad de Dios y no en una democracia política. Otro dato importante, la organización de la iglesia contemporánea. Aquí la vamos viendo un poco más diferente.
se caracteriza de una estructura flexible, descentralizada, centrada en la iglesia local como el cuerpo de Cristo. Se gestiona mediante ministerios pastorales y líderes de alabanza. No sé si lo ha escuchado así, en ese modelo lo podemos reconocer en cualquier lado. Destacando la formación de grupos pequeños enfocados en la comunidad, uso de tecnología y enseñanza teológica en colegios bíblicos. Creo que conocemos también esa área. La Iglesia Evangélica Contemporánea en Chile es heterogénea. Cuando leí esta información, prácticamente no se puede sentir más que pena. Es heterogénea, caracterizada por una estructura fragmentada en múltiples denominaciones autónomas, mayoritariamente pentecostales, y un fuerte aumento en la influencia social y política. Se organiza bajo directorio ejecutivo, obispos y pastores locales, con el 80% de entidades religiosas inscritas. Fragmentación denominacional. Coexisten grandes organizaciones históricas como Unión de Iglesias Evangélicas Bautistas, por mencionar uno, con gran número de iglesias pentecostales independientes. La jerarquía pentecostal tiene un obispo y pastores gobernantes que ejercen una autoridad centralizada por una honorable junta oficiales, diáconos, que es la gestión operativa regido por estatuto y reglamento interno. Ahí les dejo el dato cómo se organiza mayoritariamente la iglesia hoy. Con estos datos vamos a una conclusión. Vemos que Jesús, nuestro gran maestro, nos enseñó a cuidar la iglesia, tal como lo hace el buen pastor que su vida da por las ovejas. Nos dejó un modelo para administrar su obra, por amor, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. El modelo apostólico fiel al llamado administrar juntos a los obispos, ancianos, pastores y diáconos. Alejarse del modelo bíblico como inventar ministerios y guiar bajo modelos nuevos es más que un error, es rebelión contra lo establecido por Dios. Esto es una opinión personal con esta experiencia del Evangelio. Administrar la iglesia con intereses personales y ganancias deshonestas, esto es corrupción. Antes de ir a la última reflexión, quiero recordarles que también por el tiempo no lo incluí. En la antigüedad o en el tiempo de Moisés, siempre las profecías decían, les daré pastores conforme a mi corazón. Y al final de la etapa, viene un reto de parte de Dios a través del profeta, diciendo un llamado a los pastores. ¿Y quién eran los pastores? Al revisar la historia, vemos que se refería a los profetas, envió profetas, otros profetizaban lo que Dios no le había mandado. Envió administradores como jueces, envió y levantó reyes que administraron, algunos conforme al modelo de Dios, otros hicieron escarnio del pueblo de Dios. Entonces el llamado a esos pastores que decía que abusaban de las ovejas se refería a ese modelo
de pastores, los llamó pastores. Entonces, desde el tiempo de Cristo hacia adelante, la evangelización, Él se pone como un modelo de pastor, comisiona a sus discípulos para ser buen administrador y nos encarga entonces a cuidar su iglesia. Y esto lo debe aprender todo hermano que está aprendiendo las Escrituras, a amar a Cristo y a cuidar su iglesia. Amar a Cristo y cuidar la obra. Amar a Cristo y cuidar a los hermanos, porque entre todos conformamos la iglesia de Cristo. Recordemos entonces siempre este consejo, que nos quede grabado en nuestro corazón. Lo dijo el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. La gloria que será revelada. Ahí va el encargo, comilla. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Finalmente dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amigos, hermanos, servidores de Cristo, este trabajo lo hacemos de buena voluntad. Tiene su pago al final de nuestra carrera. No esperemos recompensa hoy. No esperemos enriquecernos hoy con la obra de Cristo. La obra de Cristo se administra y se cuida con amor, por amor a Cristo, sin dañar el cuerpo de Cristo. Porque muchas veces desde los púlpitos se habla de amor, pero en el trato con los jóvenes es horrible, se les daña. El trato con los hermanos también se les daña y al final se dice, está probando al Señor. Recordemos este consejo de Pablo. Cuando venga el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén y amén. Dios les bendiga y queda en sus manos la clase.